comunicación. Y la cuestión inicial que puso Rodrigo, habló de sueño, posibilidad de sueño en medio a esta situación de excepcionalidad. Pareciera tal vez a primera vista, a primera mirada, que sea imposible un sueño en medio a tal calamidad. Pero me gustaría de poner justo al revés, justo al revés de la primera impresión. Es decir, tan mayor es el cierre, las amenazas, tan mayor es el sueño. Y me gustaría de sacar justo de ahí el hilo principal de mi reflexión. Es decir, yo partiría del hecho que esta pandemia enclausuró la humanidad. Bueno, este es el hecho. Enclausuró parte de la humanidad, pero por su efecto simbólico, más que propiamente material. Podemos decir que sí, es un enclausuramiento de la humanidad porque se trata de un enclausuramiento de la forma dominante, predominante, hegemónica por la cual la humanidad estaba funcionando. En este sentido es un acontecimiento único en la historia, en tales dimensiones, porque introdujo incertezas radicales. Bueno, este para mí es el punto. Estamos viviendo incertezas radicales. Poco sabemos todavía sobre el virus, su estructura, su potencialidad de mutación, su posibilidad de resistencia a vacunas. La vacuna llegará, no hay duda, pero cuánto tiempo necesita, no sabemos todavía con mucha certeza. Del otro lado, poco sabemos de las consecuencias, del alcance de las consecuencias sanitarias, económicas, ambientales, sociales, psicológicas, culturales, de comportamiento y políticas de este gran fenómeno. Es cierto que vivimos un gran laboratorio social y cultural. Las ciencias sociales no tienen laboratorio. Esto es un gran laboratorio, masivo, de comportamiento, de conducta. Y es necesario, hay que saber sacar las lecciones de este gran laboratorio. Y bueno, sin embargo, las narrativas negativas, sobre todo negativas, del que se pasa, sigan siendo tal vez las predominantes, y son interminables, sobre todos los males decorrientes de las incertezas. Pero aquí nos interesa empezar un discurso al revés, una mirada positiva sobre la incerteza. Este es el punto. ¿Cómo hacer una mirada positiva sobre la incerteza? Este positivo no es una positividad moral, sentimental, sino que una positividad fundamental, que yo pondría en 3 niveles. Un nivel ontológico, un nivel epistemológico y al fin un nivel pedagógico propiamente.
El hecho es que hemos aprendido mucho en este aislamiento y ahí tenemos el paradojo de partida. El paradojo, que haya positividad en la negatividad, como una situación de amenaza produce positividades. Esta virtud de la positividad, esta potencia de la incerteza. Este es nuestro punto, tal vez de fondo. Este es el fondo de la cuestión. Examinar la posibilidad de una potencia positiva de la incerteza. Bueno, el primer punto de vista, la primera mirada en nivel ontológico, no voy a profundizar mucho, pero es necesario posicionar el tema. Y la primera mirada ontológica nos pone en una posición antes que ontológica, ya propiamente al nivel de la realidad en sí misma, de la realidad material. La consideración de que vivimos en un cosmos desconocido, un cosmos incierto. No conocemos sus fronteras, no conocemos sus límites, suponemos que esté en movimiento, así dice lo mejor de la ciencia hoy, en movimiento de expansión, se alargando, pero no sabemos hacia dónde, hasta cuándo. El propio criterio de finitud puede ser en la cosmología contemporánea, en la astronomía y cosmología contemporánea, el mismo concepto de finitud puede ser una finitud cíclica o una infinitud cíclica que se expande, que termina, que se concentra y vuelve a crearse, a expandirse y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, suponemos que sea infinito, pero es una suposición. No conocemos los extremos del universo, pero tampoco conocemos su intimidad. Y ahí también el principio de la incerteza está como fundamental. Cuanto más sabemos de eso, cuanto más nos acercamos de la constitución más íntima de la materia, de los átomos, de los quarks, de las supercuerdas, más nos espantamos con el desconocido. Hasta el punto que en nivel cuántico el extrañamiento llega al límite, porque se trata del hecho que las características del objeto dependen de la mirada del observador. Entonces, el extrañamiento está por toda parte. Vivimos en una galaxia que gira, no sabemos cuánto, no sabemos, y se dirige, se movimienta hacia no sabemos dónde. Vivimos en un sistema solar que tiene también un movimiento en la galaxia que no es todavía completamente conocido. Hay hipótesis. Vivimos en un planeta y este nombre planeta es así nombrado porque la primera percepción que se tenía de esta casa es que era un astro errante, porque planeo en griego significa justo desviarse del camino, tener un camino no totalmente conocido. Un planeta es por lo tanto un astro errante. La errancia, por lo tanto, está ahí constitutiva ontológicamente en la realidad. Y en este planeta el sistema vida evoluyó según
un proceso esencialmente errante, esencialmente incierto, por efecto de todas las variaciones genéticas aleatorias. Si son aleatorias, son imprevisibles, aleatorias del proceso vital. Y es justo este carácter aleatorio de las transformaciones que han proporcionado condiciones más o menos propicias a la sobrevivencia de los seres y por lo tanto determinó su probabilidad de evolución por selección natural. Entonces lo que garantizó, al fin y al cabo, lo que garantizó el suceso y el éxito de la evolución ha sido un proceso de incerteza, de imprevisibilidad, una errancia en el proceso evolutivo. Y el Homo sapiens, lo mismo, vino constituyéndose en un proceso de errancia nómade en los últimos, son tantos, 600.000 años de constitución del Homo sapiens. Ha sido un tiempo de errancia nómade, un camino sin certeza, sin predefinición, sin previsibilidad. Inventamos esta cosa llamada habitación, teto, paredes, hace no más que 10.000, 12.000 años. Es un poquito, es muy poco, es insignificante. Entonces, lo que ha constituido la esencia de la humanidad, del Homo sapiens, ha sido una experiencia fundamental de errancia. Errancia, mira, si vamos al diccionario, errancia no tiene que ver en primer sentido con equívoco, no. Tiene que ver con indeterminación. Indeterminación previa. El segundo sentido de errancia aquí es el sentido de erro, equívoco. Es un segundo sentido. El primer sentido es el sentido de indeterminación. Un ser errante es un ser indeterminado previamente. Este sentido ontológico me parece central, por lo que la errancia no es en cuanto lógica, en cuanto inteligencia del sistema vida, no es un equívoco, sino que un método constitutivo de la esencia del proceso y de los resultados. El percurso del pensamiento humano, lo que constituye la historia del pensamiento, la historia de la filosofía, no ha sido diferente. Es un percurso errante de marchas y contramarchas, de avances y recuos, de contradicciones entre los discursos, de reacciones internas, de variaciones, de hesitaciones. El percurso del pensamiento en la historia no es un percurso lineal, es un percurso tortuoso, de recuos y de contradicciones. En algunos momentos de la historia del pensamiento, de la filosofía, podemos observar una como tentación de establecer un discurso filosófico cierto, seguro. No digo dogmático, porque dogmático es el discurso religioso o científico. Bueno,
Pero en la filosofía hemos encontrado a lo largo de su percurso momentos en que el pensamiento más claramente tentó se establecer de un modo cierto, seguro. Y el iluminismo en el siglo XVIII ha sido un momento tal vez ejemplar de esta tentación de alcanzar definitivamente un patamar, un nivel, un orden de pensamiento que pudiera ser definitiva. El ejercicio definitivo de la razón como ejercicio definitivo de la seguridad del pensamiento, de la verdad. La verdad como lugar de seguridad, de certeza. Y bueno, este discurso iluminista, racionalista, ha sido cuestionado en sus bases, en su base más fundamental, al fines ya del XIX y en la entrada del siglo XX, con el concepto que se le opone. Si la racionalidad es el momento supremo de organización, de control de la razón, lo que Sigmund Freud ha establecido como nueva referencia ha sido la idea que el individuo que soporta la razón es al fondo irracional. Es la pulsión más importante, más decisiva de su vida, es una pulsión que nada tiene que ver con la lógica de la racionalidad del pensamiento. Es un otro orden, de un otro lugar y de una otra sustancia. Y al fondo, al fin, mucho más potente. Bueno, entonces, desde el punto de vista epistemológico, ahora ya estamos en el segundo momento de la epistemología, estamos en este conflicto entre una posibilidad de organización del conocimiento de modo cierto, seguro, estable, razonable, y una inquietación al mismo tiempo, inconsciente, irracional, que le pone desafíos y le pone suspección, sospecho de verdad, de veracidad. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la epistemología, al interior del individuo, del sujeto, ya está la contradicción. Y una de los aforismas tal vez más importantes de Freud respecto al funcionamiento del psiquismo es la idea justo que el ego del sujeto no es señor en su propia casa. Es decir, hay otras fuerzas que pueden ser más potentes que la fuerza de la racionalidad. Bueno, y todo eso, las psicologías después han tratado de desarrollar, y todo eso ha investido mucho en la fuerza de las subjetividades que entonces han emergido en el siglo XX. Estoy controlando el tiempo ahí. En el siglo XX para darse cuenta de cuáles son las posibilidades de la razón.
¿Cuál es el alcance real de la razón? Desde el punto de vista de la ciencia, lo que se construyó desde el iluminismo y el positivismo ya al medio del siglo XIX y ahora al principio del XX, toda la construcción lógica, explicativa, segura, cierta, absoluta del cosmos como pura regularidad, tal como lo proponía Isaac Newton, vino abajo por la teoría de la relatividad y poco después por el principio de indeterminación de Heisenberg, que propone que se considere que al límite el real, lo real, la materia, no es disponible para nuestros presupuestos de conocimiento y sigue siendo indeterminable. Y por eso se cambia el principio de conocimiento del principio de determinación para el principio de la probabilidad. No podemos conocer nada de modo determinado, sino que no más que de modo probable. El conocimiento es una probabilidad en ciencia. En filosofía ya hace mucho. Bueno, entonces entramos en este punto de una situación que desde el punto de vista ontológico y epistemológico en el siglo XX, llegamos al final del siglo XX tomados por la incerteza. Cuando las neurociencias, en fines ya del siglo XX, empezaron su intento de decodificar el funcionamiento del sistema cerebro-mente, que es un sistema, han descubierto que es un sistema tan complejo que ni siquiera un sistema tan complejo como el sistema cerebro-mente puede comprenderlo. La extrema complejidad del sistema cerebro-mente es inaccesible a sí misma. Entonces, si uno reúne todos estos elementos, la condición en que nos encontramos es la condición de incertidumbre, de incerteza. Nos es familiar, no debía extrañarnos la incerteza. Esta es la condición que nos produjo como humanidad, como Homo sapiens, y que produce todo el proceso de nuestro conocimiento. Entre tanto, hemos construido a lo largo de los últimos 3 siglos, 2-3 siglos, una ilusión al revés. La ilusión de la racionalidad, la ilusión del control. Ahí está. Y sabemos cómo esta construcción de esta ilusión no es casual. Está sustentada, fundamentada por un sistema económico, jurídico, político muy específico al cual le interesa la racionalidad y el control. ¿Por qué? La posibilidad de control es el fundamento de su reproducción. Estamos hablando del sistema de la economía de mercado capitalista, por supuesto, que no puede sobrevivir, sino que por medio de todos los dispositivos de racionalidad previsiva y controlable es italiano,
Entonces hay que percibir que son juegos de pensamiento que están totalmente entrañados con juegos de interés económico y político, y por lo tanto jurídico. ¿Y qué pasa con la educación? Ahora el tercer punto. ¿Qué pasó con la educación a lo largo de estos procesos? Bueno, en la virada del 19 al siglo XX, el francés Émile Durkheim intentó aplicar la lógica de pensamiento positivista. No estoy acusando a Durkheim de positivista, pero la esencia del pensamiento no es muy diferente, porque trató de buscar lo que hay de más universal, de más regular y por lo tanto de más previsible, que son las funciones sociales, el funcionamiento de la sociedad. Bueno, todo el funcionalismo está ahí, para ver cuáles son las regularidades del ordenamiento social, en cuanto a ordenamiento mecánico, orgánico, para intentar ver cómo funciona y cómo gana estabilidad la sociedad. Y encontró la educación como el corazón de este mecanismo, porque es la educación que provee los procesos de reproducción. Bueno, reproducción de los valores sociales, de las generaciones antiguas, a las adultas, a las jóvenes. Y desde entonces, y desde mucho antes, ya, la educación ha sido casi siempre seducida por los discursos de la racionalidad, por los discursos del control, de la previsibilidad. Y de lo que se trata, esta es la hipótesis, de lo que se trata es de hacer una inversión en el sentido de invertir los polos del pensamiento. Es decir, de pensar que lo que las psicologías y los estudios de las experiencias de subjetividad de los sujetos, de los individuos, nos traen, y todas las psicologías, pero de modo muy, muy particular. Pienso ahora en Vygotsky, con la idea de desarrollo proximal, que no es más que esta idea de descubrir, revelar cuáles son las márgenes de desarrollo del individuo, del sujeto, que el propio debe, en cierta manera, descubrir, pero el maestro tiene la obligación de estar atento y apuntar de lo mismo. Entonces, esa idea de una potencialidad que se muestra como un espacio dentro de lo que todavía no es. Ahí está. De lo imprevisible. Lo principal de las psicologías han desarrollado, por ejemplo, respecto a los párvulos y a los adolescentes, es que se define lo esencial de su existencia. Lo esencial de su existencia es justo la posición de un cierto movimiento de existencia, de una pulsión de vida hacia el desconocido, lo desconocido, hacia lo imprevisible, hacia lo incierto.
Y eso parece como el que constituye la esencia del ser párvulo, la esencia del ser adolescente joven. Moverse en dirección hacia algo que no es de antemano anticipadamente conocido, algo que no es. Un ser que se dirige al que no es, al no ser. Y en esta relación, el educador es el que trabaja con el no ser, con el ser que se dirige al no ser, al que no es todavía. Entonces, se trata de resgatar, recuperar la incerteza, la imprevisibilidad, la errancia de vuelta para la educación. No como cosa extraña, sino que al revés, como su propia esencia, su propia familiaridad. Lo que se pone como cuestión es, ¿por qué hemos perdido esta familiaridad con la incerteza? ¿Por qué la incerteza nos asusta? ¿Por qué la incerteza, la imprevisibilidad, el desconocido asusta a los educadores? Y la hipótesis es que la educación ha sido contaminada. El sistema pedagógico ha sido contaminado por los sistemas culturales dominantes de la racionalidad previsiva y controladora de la razón occidental. Hemos tenido una contaminación, una matriz cultural del dominio, del control, de la previsibilidad que contaminó la educación. Y el resultado de esta contaminación es la submisión, en el sentido propio de la palabra, submisión. Hay una grande misión, que es la misión sistémica de la razón occidental, de los sistemas de producción, de los sistemas políticos, de los sistemas culturales, y la educación está submisión. Es una misión inferior, sometida, a servicio de, instrumentalizada al grande sistema, a un grande sistema. Y de lo que se trata es de hacer una inversión, de volver a mirar la educación como el proceso fundamental de constitución del ser humano y no como su instrumentalización. Y la constitución esencial del ser humano, que empieza en la familia, sin embargo, sin duda, pero se desarrolla en cuanto a espacio público, ciudadano, en la escuela, en los sistemas educativos formales, tiene como misión fundamental la producción de la humanidad. Me acuerdo ahora me vino la idea de Comenius, que decía justo, Juan Amos Comenius, siglo XVII, checo, Moravia, que decía justo que las escuelas son oficinas de la humanidad. Entonces hay que resgatar, recuperar esta idea central de la educación como oficina de humanidad, pero una educación no instrumentalizada, sino que una educación como que el núcleo de formación
de la humanidad. Sin duda, hay una parte, la mitad, es tradición, es transmisión de las acumulaciones de los antepasados. Obvio, hay que reproducir la vida y reproducir con lo aprendido, pero la otra parte es apertura, es apertura al futuro, al desconocido. Entonces, lo que propongo para nuestro pensamiento es la idea de un currículo abierto. El currículo, ¿cuánto tiempo tengo? Ya. El currículo tiene dos dinámicas, una dinámica instituida y otra dinámica instituinte. Los instituidos son los que ya están establecidos, que funcionan bien, etc. Y lo instituinte es lo que está abierto a las nuevas posibilidades, al que todavía no es. Y hay que mirar con positividad a toda la crítica, a toda proposición de nuevo, de desconocido, y solo en esta tensión creativa entre lo instituido y lo instituinte se puede hablar propiamente de educación, y una educación que pueda realizar, sí, las potencialidades humanas. Porque en cuanto seguimos como obediencia a los grandes reclamos de los grandes sistemas, estamos instrumentalizando nuestro trabajo y la educación y la vida de los jóvenes a sistemas de racionalidad que ni siempre son propiamente humanitarios. Bueno, es un poco por ahí que vino pensando en compartir con ustedes algunas ideas provocativas, una provocación para que lo que parece extraño en esta pandemia que nos ha desafiado tanto y a tantos problemas hemos aprendido tanto, hemos sacado tantas nuevas soluciones, incluso tecnológicas. Hemos aprendido a lidiar con las tecnologías y esto ha sido tan bueno. Y tal vez este sea un ejemplo de cómo lo imprevisto, lo desconocido puede ser creativo, puede ser lo mejor de la educación. Bueno, aquí me sitúo. Gracias.